A ver, ¿qué pensarían si les dijera que el eneagrama es mucho, pero mucho más que esos test de personalidad que vemos en Internet? Hoy vamos a clavarnos en su faceta más profunda, el eneagrama clínico. Y no se trata de una simple etiqueta, sino de un mapa súper detallado para la transformación personal. Es una herramienta terapéutica que de verdad busca llegar al núcleo de nuestro carácter. Vamos a descubrir cómo funciona. No se trata de que alguien se convierta en un mejor tipo 3 o que simplemente diga, bueno, pues acepto que soy un tipo 9. El propósito va mucho más allá. Se trata de liberar nuestra conciencia de esa identificación total que tenemos con nuestra personalidad, con ese ego que creemos que somos. En el fondo de todo este trabajo hay un conflicto interno que es fundamental. Por un lado, tenemos la rigidez de nuestra personalidad, esa coraza de patrones automáticos que nos sale sin pensar. Y por el otro, está la necesidad natural de nuestro ser de fluir, de autorregularse, de ser espontáneo. La terapia con eneagrama busca justo eso, resolver esa tensión, ese pleito interno. Pero bueno, muy bonito en teoría, ¿no? La pregunta es, ¿cómo se ve esto en la práctica? ¿Cómo se pasa de la idea a una liberación real en un consultorio o en un taller? Y este proceso de 9 pasos es, digamos, el instructivo práctico para lograr esa liberación. Todo empieza con la presencia, simplemente darte cuenta. El segundo paso es crucial, verlo, o sea, atraparte en el acto justo en el momento en que tu patrón se activa. De ahí el ciclo te va llevando a nombrar lo que pasa, aceptarlo sin juzgarte y, ojo con esto, sentir la tensión en el cuerpo. En lugar de salir corriendo de esa sensación, te quedas con ella. Es que justo al atravesar esa tensión es que puedes relajarte y al final transformar tu reacción en una elección consciente. Ahora vamos a una de sus aplicaciones más, bueno, a mí me parece de las más fascinantes. Cómo el eneagrama se convierte en un espejo para que los mismos terapeutas mejoren en su chamba. Piénsenlo un momento. Esta pregunta es clave. Un terapeuta no es un lienzo en blanco. Su propia personalidad, sus puntos ciegos, sus patrones automáticos pueden, sin querer, meterle el pie al proceso de sanación de otra persona. Por ejemplo, un terapeuta que sea tipo 1, sin darse cuenta, podría volverse demasiado correctivo o hasta moralista. Uno de tipo 3, que está súper enfocado en el éxito, podría intervenir de más para asegurar un buen resultado. Y un terapeuta tipo 7 podría llenar el silencio con su propia energía, hablando mucho más de lo que escucha. Conocer estas tendencias les permite a los profesionales manejarlas y, pues, servir mucho mejor a sus pacientes. Y bueno, para ir cerrando, vamos a ver cómo se traduce todo esto en estrategias concretas en un manual de crecimiento para los pacientes, dependiendo de su tipo de personalidad. Empecemos en la tríada del instinto con el tipo 1, el famoso perfeccionista. Esta frase lo clava. Sienten una carga constante. Es la voz de un crítico interior que no duerme, que les exige hacer lo correcto siempre, en todo. Imagínense vivir con ese juez interno 24/7. Es agotador. Entonces, ¿cuál es el camino para un tipo 1 en terapia? La clave es un viaje, del juicio a la aceptación. El primer paso es aprender a observar a ese crítico sin creerle todo lo que dice. Luego, es vital darle una salida sana a toda esa ira reprimida que se vuelve resentimiento, quizás con el cuerpo, con ejercicio. Y al final, el objetivo es transformar esa rigidez en sabiduría, en un discernimiento que les permita aceptar que la realidad es como es, y por fin encontrar un poco de paz. A ver, para el tipo 1, el perfeccionista, gran parte del trabajo se enfoca en aprender a reconocer la voz de su juez interior. También es clave procesar toda esa ira que guardan en el cuerpo, y para eso el yoga o los masajes son geniales. Y quizá lo más importante, practicar el arte de simplemente estar, sin esa presión constante de tener que mejorar algo. Ahora pasemos a la tríada del sentimiento con el tipo 2, el ayudador. Su motor es la necesidad de sentirse amados, y su estrategia es volcarse en los demás. Desarrollan un superradar para detectar las necesidades de todos, pero se olvidan por completo de las propias, justo como lo dice esta persona. Para el tipo 2, el gran viaje terapéutico es descubrir que su valor no depende de cuánto dan. El trabajo se centra en el autocuidado, en aprender a escuchar su propio cuerpo, a reconocer sus necesidades. Y quizá la habilidad más revolucionaria que pueden aprender es a poner límites, a decir no. Porque cada no a algo que no quieren hacer es en realidad un sí rotundo a sí mismos. Ahora, para el tipo 3, el triunfador. El gran reto es la autenticidad. La terapia le ayuda a cacharse cuando está actuando para deslumbrar. La clave para ellos es encontrar un espacio seguro, un confidente, para poder mostrarse vulnerables y también redescubrir la creatividad por el puro placer de crear, no para buscar el aplauso. Para el eneatipo 4,
el individualista, la terapia es un viaje al centro de sentirse diferente. Exploremos ese camino. Para muchos, este sentimiento de ser un extraño nace en la infancia. Y bueno, crea una herida muy profunda. De ahí surge la creencia de estar defectuoso. Y ese se vuelve el lente para ver el mundo. Y su pasión, la envidia, no es querer cosas. Es anhelar la facilidad de otros para conectar, para ser. Entonces, para protegerse, se construye una identidad especial, única, a veces melancólica, pero siempre alrededor de esa herida. Y esto crea un ciclo: carencia, fantasía, aislamiento y al final más decepción. Y el dolor se hace más grande. Patrones como buscar un salvador o enfocarse en lo que falta, irónicamente, alejan más de la conexión real. A veces el temperamento se vuelve una táctica. Así, los demás tienen que andar con cuidado, manteniendo el foco en ellos. Pero aquí viene el giro. La clave no es arreglar la personalidad, para nada. Es simplemente observarla. Se trata de desarrollar un observador interno, ver los pensamientos y emociones sin juzgar, como un científico de la propia mente. El objetivo no es dejar de sentir, es ver cómo los sentimientos llegan y se van, como nubes. Así, la pregunta central en terapia cambia a ¿por qué te limitas? ¿Cómo se elige activamente quedarse al margen? Una práctica clave, observar el impulso de aislarse, y luego cuestionar la historia que la mente cuenta sobre eso. El gran reto es dejar de revolcarse en la autocompasión y así poder empezar a transformar el sufrimiento. La meta, entonces, no es ser alguien nuevo, es quitar las capas para que salga la verdadera esencia. Aquí se ve el cambio, de la fantasía melancólica a la inspiración creativa, de la autoabsorción a la autoaceptación. En un estado sano, los 4 se renuevan. Pueden transformar su dolor en algo revelador para todos. La búsqueda de lo que falta termina. La plenitud se encuentra adentro, conectando con la vida así como es. Entonces, si esa identidad que nos protege se vuelve una jaula, ¿qué pasaría si la soltamos? Vamos a ver la ruta de crecimiento para el eneatipo 5, el famoso investigador. El gran reto del 5 es este: ¿cómo salir de la mente para de verdad conectar con la vida? Este es el investigador, súper perspicaz y cerebral. Su mundo interior es enorme, pero eso puede aislarlo. Lo que más lo mueve es sentirse capaz y competente, dominar un tema por completo. Pero su miedo a ser inútil o incompetente lo hace refugiarse en la seguridad de su mente. Y ahí cae en la trampa: vivir como mente sin cuerpo, desconectado de su propia experiencia. Un compositor 5 lo dijo perfecto, minimizando sus necesidades para poder vivir solo en su cabeza. Como resultado, su mundo se hace pequeño. Solo se siente seguro en lo que ya domina al 100. Ok, entonces, ¿cómo se reconecta? El camino de vuelta implica prácticas muy concretas. Primero que nada, hay que usar el cuerpo. El movimiento ancla la mente y despierta la vitalidad. Segundo, conectar con los demás. Y sí, eso implica arriesgarse a compartir y a ser vulnerable. Y por último, dejar que el mundo entre, sin analizarlo todo al instante. Solo sentir. Cuando se practica esto, arranca una transformación súper profunda, del aislamiento a la conexión real. Miren nomás el cambio. La especulación inútil se vuelve una visión que de verdad transforma el mundo. El investigador sano ya no ve la vida desde la barrera. Ahora es parte del juego. Y de la tríada del pensamiento, conozcamos al tipo 6, el leal. Su mundo interior, está dominado por la ansiedad. Viven en un estado de alerta constante, buscando seguridad afuera. Su mente es una máquina de crear escenarios de ¿qué pasaría si?, siempre preparándose para lo peor. El camino para un tipo 6 es un viaje de la cabeza al corazón, un viaje hacia la confianza en sí mismos. En terapia, prácticas como la meditación son oro molido para bajarle el volumen a esa mente tan ruidosa. El gran objetivo es que aprendan a escuchar su propia brújula interna y se atrevan a dar pasos, desarrollando la fe en que tienen los recursos para enfrentar lo que venga. El tipo 6, el leal, muchas veces vive en un mundo de ansiedad y de duda. Para ellos, la meditación que se enfoca en las sensaciones del cuerpo es una herramienta buenísima para anclar una mente que no para. El objetivo es simple, pero muy profundo: aprender a bajarle el volumen a las voces de afuera para, por fin, poder escuchar su propia guía interior. Hablemos del camino en terapia para el eneatipo 7, mejor conocido como el entusiasta. Y esta frase, captura perfecto ese espíritu vibrante y optimista del 7. En el fondo, lo que los mueve es una búsqueda constante de felicidad y satisfacción.
El asunto es que este increíble deseo se puede convertir en su principal desafío. Esa búsqueda de felicidad se puede volver una necesidad de escapar, de huir de cualquier malestar. Y eso que llaman aburrimiento es en realidad una máscara. Es la ansiedad de no tener distracciones. Este impulso de huir del dolor puede llevarlos a conductas impulsivas, a veces hasta peligrosas. El verdadero cambio llega al entender que crecer no se trata de la siguiente aventura. Y aquí está la chamba terapéutica. Enfrentar, sin rodeos, esta pregunta. ¿Qué pasa si te quedas? La tarea, entonces, es aprender a sentir las emociones, así, de lleno, sin tener que escapar. Para esto, en terapia se practica. Aquí hay 4 puntos clave para el proceso del 7. Este testimonio nos muestra por qué es tan importante para el 7 enfrentar su mundo interior. Ojo, la meta no es volverse menos entusiasta, sino encontrar una alegría más profunda, más serena. Hablamos de una alegría real, que nace cuando la mente deja de planear y se ancla aquí. Un 7 sano encuentra un mundo entero adentro, una plenitud que no depende de lo externo. Y si la aventura más grande no está allá afuera, sino aquí adentro, esa es la clave. Y para el tipo 8, el desafiador, que toda su energía va para afuera, el camino es al revés, es hacia adentro. El trabajo con el duelo le ayuda a conectar con su lado vulnerable, a entender por qué construyó esa coraza tan dura. Y el silencio para ellos no es debilidad, sino una fuente de restauración y poder. Del eneatipo 9 del eneagrama, el famoso pacificador. La idea es ver cómo es ese camino para pasar de la desconexión a una paz interior, pero una paz de verdad, una paz auténtica. Y esto empieza con cosas que parecen pequeñas, pero son gigantes. Por ejemplo, aprender a reconocer qué se quiere de verdad, darse permiso de tener preferencias, qué película se quiere ver, a dónde se quiere ir a cenar. Y claro, practicar el decir no para poner límites. Entender que la gente a su alrededor sí quiere saber lo que piensan de verdad. Vamos a tocar un tema que es el tema para el 9, la rabia. ¿Cómo transformar esa rabia que se siente como una amenaza en un verdadero aliado? La clave aquí es integrar la rabia, verla no como algo malo o destructivo, sino como una señal, como un foquito rojo que te dice, oye, algo importante aquí fue vulnerado. Se trata de aprender a sentirla en el cuerpo para quitarle el miedo y usarla como lo que es, el combustible perfecto para quemar esa inercia, esa pasividad y conectar con la propia fuerza. Y cuando esto pasa, cuando el 9 empieza a hacer todo esto, se da un movimiento de integración bien interesante. Comienza a adoptar la energía sana del 3, que es su flecha de crecimiento. ¿Y qué significa esto? Significa empezar a invertir en el propio desarrollo, en los talentos, en valorarse, en pocas palabras, en creerse que se importa. Y aquí está la idea central, donde todo cobra sentido. El eneagrama clínico no busca poner una etiqueta y ya, todo lo contrario, te ofrece un manual de instrucciones de tus propios mecanismos automáticos, pero no para que te quedes ahí, sino para que puedas trascenderlos. Es literalmente una guía para despertar. Esta metáfora me encanta porque lo deja clarísimo. Es como si de repente tuvieras el manual de reparación de tu propio motor interno. Y no basta con saber los nombres de las piezas. Hay que entender cómo funcionan juntas para poder hacer los ajustes necesarios y que todo el sistema opere a su máximo potencial.